Laying easy somewhere, shade across my mind. Thoughts that pass I cannot catch. I'll reach for you and find that I have run out, not to get burned out. Wind in the tree blows, even the sea knows. Tengan ustedes muy buen día. Vamos a dar nuestra caminata y reflexión de hoy. Ahora, pues las notas no han sido tan abundantes o tan importantes como en los días anteriores, sobre todo pues tomando en consideración que entramos a un espacio en el que pues tiene que correr el tiempo, hablando particularmente de las elecciones en los Estados Unidos, donde ya se ha hecho el reconocimiento de el triunfo de Joe Biden, y se ha dado también la circunstancia de la negación a este reconocimiento oficialmente por parte del presidente de los Estados Unidos, porque pues también es sabido que se ha metido una serie de controversias en distintos lugares, en el caso de Pensilvania, en el caso de Georgia y por ahí algunos otros lugares donde pues no está dispuesto el grupo representativo de los republicanos que aún apoya abiertamente a Donald Trump. Y pues bueno, van a venir una serie de controversias. Las notas que habría que considerar son, por ejemplo, el caso del comentario del Procurador General de los Estados Unidos, solo ahorita recuerdo su apellido, se apellida Barr, y él ha tomado la decisión de ordenar, una vez que formalmente han terminado ya los conteos, los procesos electorales, de manera, reitero, ya formal. Y entonces, como ahora ya se ha terminado y se ha podido meter formalmente las demandas de irregularidad, pues una vez que ya ha terminado, ahora sí, ya pueden hacer completo el proceso de investigación si es que así se requiriera, ¿no? Y la autorización ya la ha dado el Procurador General. Pero, como siempre, pues hay que leer las notas completas en la nota en donde efectivamente se anuncia que se ha girado esta orden. También se especifica, en palabras del mismo procurador, que esto de ninguna manera significa que estén diciendo que hubo un fraude, utilizando obviamente un lenguaje un poco más elaborado, un poquito más complejo para poderse cubrir si es que llegara a haber algún otro problema mayor en ese sentido. Lo que dice es que la decisión no implica necesariamente que se esté dando un reconocimiento a que hubo realmente irregularidades en el proceso electoral, y que es básicamente para mantener la seguridad de unas elecciones limpias. Así es como lo va a plantear directamente el procurador Barr. Esto se suma a que pues una gran cantidad de líderes, exceptuando los que ya había mencionado previamente, en el caso de Bolsonaro, en el caso del propio Andrés Manuel, en el caso de Vladimir Putin, aún ellos no han formalizado su apoyo a la decisión hasta donde vamos del pueblo norteamericano, dándole el triunfo y el reconocimiento como vicepresidenta a Kamala Harris y presidenta de Joe Biden. Por ahí también revisé otro artículo en donde se hace referencia a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora sí que está tratando de guardar las formas, y dentro de estas estructuras pues se plantea que no va a dar el reconocimiento hasta que no se termine de clarificar por completo la situación legal. Pero aquí hay una serie de detalles que tomar en consideración. De entrada, el reconocimiento formal y oficial nunca en los Estados Unidos se ha dado única y exclusivamente por la decisión que haya sido emanada del colegio electoral, sobre todo porque en la gran mayoría de los casos es notorio a lo largo de toda la historia, salvo en un par de excepciones por allí,
que se genere algún tipo de controversia. Sobre todo después de que aparecieron ya los verdaderos medios masivos, como va a ser de la radio en adelante, es decir, de 1920 en adelante, pues nos vamos a encontrar que los que literalmente hacen la proclama del triunfo de un candidato son los medios. Y obviamente, conforme fue naciendo la televisión se convierte ahora sí que en el portavoz formal del reconocimiento de un candidato a la presidencia, ¿no? Solo hasta donde yo ubico y hasta donde yo recuerdo, se ha dado un caso en donde la proclama formal comenzó a darse, pero de repente el primero que dio el primer paso resulta que se echa para atrás, y como las demás televisoras estaban siguiendo el camino de lo que marca la primera, si se echó para atrás el primero, pues se echó para atrás todos los demás. Si mal no recuerdo, ese fue el caso de lo que ocurrió con la cadena Fox para el año 2000, es decir, para la contienda electoral entre Al Gore y George W. Bush. Y esto pues he sabido que generó una serie de broncas indiscutibles, en donde por ahí algunos de los pues más reconocidos y respetados de los representantes de los medios, como por ahí, se me está yendo ahorita el nombre de uno de los más importantes, él va a tener que decir ante las propias cámaras, ¿no? Perdón, pero las televisoras también cometemos errores. Este fue el caso, nos fuimos con la finta y pues nos echamos para atrás, ¿no? Entonces, han sido, reitero, casos aislados en donde se ha dado marcha atrás en la decisión de otorgar el triunfo a un candidato o al otro, ¿no? Tom Brokaw, ya me acuerdo, es Tom Brokaw al que le va a tocar. Por ahí inclusive pues está el video, que no nos dejará mentir, en donde Brokaw pues termina ofreciendo sus disculpas y diciendo, perdón, le otorgamos el triunfo a Gore, cuando en realidad el que triunfó, obviamente por la polémica generada en el caso de Florida, y pues esto revirtió el reconocimiento que se había dado. Nada más que hay que tomar en consideración que eso se dio al calor todavía del proceso electoral, eso es lo que marca la diferencia. No habían terminado de contar, y ahora ya se terminó de contar de manera oficial, pero se tiene que seguir todavía un protocolo. Y dentro de este protocolo, reitero, en la costumbre de los Estados Unidos, así funciona con ellos. A lo mejor no nos gusta, a lo mejor decimos que nuestro sistema es mejor. No podemos decir que es mejor o peor, simple y sencillamente tenemos que reconocer que es diferente. Y si ellos escogieron esas reglas, y quien haya puesto las reglas, esa fue decisión del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos. Y ellos así están contentos, y ellos no quieren que haya ningún cambio en ese sentido, en la forma en la que ellos tradicionalmente han estado manejando sus elecciones, ¿no? Para que también calmen un poquito sus ánimos, aquellas personas que están diciendo es que deberían de, sobre todo estas personas que sacan mucha alaraca con respecto a lo que manifiesta abiertamente el gobierno contemporáneo, en donde pues hay que respetar las decisiones emulando a los grandes personajes de la historia mexicana, ¿no? El consabido caso del ya muy manido discurso de personas como el propio Benito Juárez, ¿no? Entonces, si tanto decimos que el respeto al derecho ajeno es la paz, pues entonces dejemos de estar criticando, por muy malo que sea, el sistema de lo que está pasando en los Estados Unidos. Si tanto nos quejamos que ellos se meten en las decisiones de México, entonces creo que moral y éticamente a nosotros eso nos quita la argumentación de meternos a criticar el modelo que puede que no nos guste, puede que no estemos de acuerdo, pero son sus costumbres, emulando lo que dijo el propio Benito Juárez, no lo olvidemos. Otro punto importante que habríamos de tomar en consideración, las fechas que se aproximan, que todavía no son para mañana, pues, pero que van a ser determinantes para que ya ahora sí se haga oficial y formal el triunfo del demócrata Joe Biden y Kamala Harris como su
vicepresidenta, si mal no recuerdo, debe de ser el 8 de diciembre, en donde se declara ya completamente terminada el conteo, y los representantes oficialmente anuncian que ya se ha terminado este conteo por completo. Los representantes que manejan toda la situación electoral, ¿no? Y si esto es el 8 de diciembre, debe ser alrededor del 14 en el que se tienen que reunir los representantes del colegio electoral para declarar ya formalmente terminada la sesión y dictaminar quiénes son los triunfadores. Esto, reitero, las fechas programadas con anterioridad, reitero que son el 8 de diciembre y debe de ser alrededor del 14 de diciembre mismo. Y hubo un caso, en el caso del estado de Georgia, independientemente de que se haya determinado allí el fin de la contienda electoral con un resultado claro respecto a quién ganó la candidatura, quién gana ya la presidencia de los Estados Unidos, reitero, en el caso del estado de Georgia. Aquí el problema es que lo que está en discusión no es si ganó o no uno u otro candidato. Lo que está en discusión es que del triunfo de Georgia de los candidatos al Senado de los Estados Unidos va a depender cómo va a quedar el equilibrio en las cámaras. Es común, esto tampoco tiene por qué extrañarnos, es común que cuando un presidente de tendencia demócrata gana la presidencia, habitualmente las cámaras terminan jalándose para el otro lado. Eso no tiene nada de raro. En los últimos años, pues, no tiene que extrañarnos que, por ejemplo, en el caso de cuando gana Barack Obama la presidencia de los Estados Unidos, los que dominaron la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores fueron los republicanos. Y ellos, en automático, cosa que proponía el presidente, es en automático no. De hecho, popularmente se le conocía la legislatura como la legislatura del no, ¿sí? Porque no aceptaban ningún planteamiento que proviniera de ni bueno ni malo. Simple y sencillamente viene propuesta del gobierno por parte del Ejecutivo, en automático la respuesta va a ser no. El chiste era bloquear todo lo que hiciera Barack Obama. Por supuesto, cuando llega Donald Trump, la parte que para él no fue nada positiva fue que por lo menos en la Cámara de Representantes los que terminaron ganando fueron los demócratas. Y esto es lo que hicieron. A final de cuentas, no dejan de manejarse los intereses políticos. Lo que hicieron fue cobrarse lo que habían hecho los republicanos en los periodos anteriores, y todo lo que quería meter Donald Trump, en automático los representantes demócratas, en su mayoría, le terminaban diciendo que no. En donde ellos todavía, los republicanos, podían mantener alguna línea de autorización de lo que serían sus planteamientos, es en la Cámara de Senadores. Y justamente este es el punto de discusión en estos momentos, porque no fue un triunfo lo suficientemente claro a nivel federal como para poder romper el equilibrio del 50-50 en el caso del porcentaje, y lo que se está discutiendo ahorita es el resultado, porque no se obtuvo una mayoría absoluta en el caso de Georgia como para determinar quiénes son los que se van a quedar con los escaños por este estado para la Cámara de Senadores. Y esto lleva a que se tenga que hacer una especie como de segunda vuelta en el caso de Georgia para determinar quiénes van a ser los representantes que, a sabiendas de ya el resto de los resultados, determinarán quién es el que va a quedar como dominante en la Cámara de Senadores. Y este equilibrio o ruptura del mismo es lo que permitirá saber si cuando tome el poder Biden, a su vez va a tener el dominio de la Cámara de Senadores, rompiendo esta estructura que había venido en épocas anteriores, en donde nosotros nos encontramos que actualmente, pues bueno, también ganan Cámara de Representantes, tendrían aquí sí el apoyo de los demócratas, de la gente de su propio partido,
y lo que haría que tuvieran carro casi completo sería que pudieran triunfar obteniendo la mayoría, si quieren mínima, pero la minoría simple en el caso de la Cámara de Senadores. Pero eso es lo que está actualmente en discusión, y el actual líder de la Cámara de Senadores, que ganó su reelección, desgraciadamente para los demócratas, él tiene derecho de veto en las decisiones que se lleguen a tomar en ese sentido. Es lo que realmente ahorita le preocupa más, tanto a los demócratas como al propio Joe Biden, porque esto significaría que sí, va a tener el apoyo en la Cámara de Representantes, pero cuando pase a la Cámara de Senadores, lo más seguro es que ahí le vuelvan a aplicar la misma de siempre, ¿no? La Cámara no le avale la aplicación de sus propuestas de ley. Y esto es lo que realmente está ahorita en discusión. Y reitero que por ahí vienen saliendo todavía los comentarios, ¿no? Y en estos comentarios la mayoría de la población que reprueba el hecho de que no se haga oficial el reconocimiento del triunfo de Biden por parte del gobierno, especialmente el gobierno mexicano, pero hay alguna serie de reflexiones interesantes que hacer en ese sentido. Ya mencionaba yo lo que a su vez refería el especialista, que no es muy santo de mi devoción, pero bueno, es su tema de especialidad, en el caso de Jorge G. Castañeda, que mencionaba que si se da el reconocimiento demasiado rápido a Biden, esto generaría la molestia de Trump, y si no se le da el reconocimiento y se tarda uno demasiado en darlo, el que se va a molestar a la larga es Biden, ¿no? Y que esto afectaría la situación de lo que sería la relación entre ambos países. Sobre todo, y sería una reflexión que les agregaría, no es lo mismo en el caso de gente como Putin, que pues gobierna desde Rusia, al caso de gente como Nicolás Maduro, que a final de cuentas está en el norte de Sudamérica, a lo que pudieran decir algunos otros líderes que pues a lo mejor no están de acuerdo y a lo mejor no le están dando el reconocimiento oficial a Biden, pero ellos no tendrían que sufrir como vecinos de frontera la molestia de Donald Trump en los últimos 2 meses que le quedan en la presidencia. También tomar en consideración que pues, se supone que están guardando las formas, y una de las alegatas es que pues, oficialmente el resultado no se ha dado, oficialmente bajo nuestros términos no, pero en el uso y la costumbre de los Estados Unidos, el hecho de que en los medios ya se haya dado el reconocimiento, se haya dado la autorización para que, por parte de los propios demócratas, y el reconocimiento por parte de una gran cantidad de republicanos también, se haya dado la autorización para que se dé el famoso discurso de la victoria. Esto es la señal que habitualmente suele manejarse, y se nos olvida que, por ejemplo, en el caso de México ocurría una circunstancia paralela, no es igual, pero que implicaba los usos y las costumbres. ¿A qué me refiero? Cuando vino el asesinato del todavía candidato a la presidencia de la República, en el caso de Luis Donaldo Colosio, los reportes que se llegaron a presentar cuando se anunció oficialmente que habían matado al candidato del PRI a la presidencia en 1994, cuando llegaron estos reportes a los Estados Unidos, solían venir acompañados de un comentario para que se entendiera a todos aquellos que leyeran y que no fueran tan avesados en la política mexicana, mencionar que asesinan al candidato del que es el partido dominante en aquel entonces en el poder y que tenía ya más de 60 años en el mismo, y que, siguiendo la costumbre de México, habitualmente el candidato a la presidencia del PRI tendía, cosa que era cierta, tendía a convertirse casi automáticamente en el presidente de México. Y esto habría significado pues que literalmente mataron al siguiente presidente de México. En aquel momento nadie protestó, ¿sí? En aquel momento nadie se puso el brinco, nadie se atrevió a decir, ay, es que ¿cómo es posible? Pues es que a final de cuentas no es oficial, pero es una tendencia real y verdadera. ¿Por qué estos mismos que ahorita critican o apoyan lo que está haciendo el gobierno mexicano de negarle el reconocimiento expedito? Eso puedo entenderlo. Que sea demasiado rápido lo puedo entender, y hasta yo también lo puedo llegar a justificar.
Pero el hecho de que se tarde tanto tiempo, ya estamos prácticamente a punto de llegar a una semana de que esto ocurrió, el día de las elecciones. Bueno, de hecho estamos ya a una semana exacta de que vinieron las elecciones de los Estados Unidos y todavía no ha habido un pronunciamiento. El único pronunciamiento que ha habido e indirecto es el que ha dicho pues, el propio Marcelo Ebrard, ¿no? En la calidad de lo que le corresponde, diciendo que el presidente ha planteado por ahí, lo ha hecho, pero en una declaración que casi siempre le termina sacando la vuelta, diciendo que pues esperarán a que se resuelvan las controversias judiciales para hacer un pronunciamiento oficial, ¿no? Y ahí en ese punto sí hay que conceder, eso sí hay que reconocer, que no puedo entrar este juego de hacer demasiado rápido la declaratoria o hacerla demasiado lenta, pero sí entender que es una situación un poquito complicada para la diplomacia mexicana, porque efectivamente no es lo mismo, 1, que seas Vladimir Putin, 2, que gobiernes desde Moscú, 3, que tengas pues un poder paralelo y muy fuerte como para poderte enfrentar a la furia de Trump en estos últimos meses o a la molestia de Biden en los meses que siguen. Si eres México y eres el vecino que está inmediatamente del otro lado de la frontera y que además ha manifestado, y ahorita pues, se van a pagar obviamente las cartas políticas de lo que se estuvo manejando, bien o mal, pero es lo que se estuvo haciendo en los 3 años anteriores, sumado a los de los 2 años del gobierno actual, y que da como resultado pues que ahora, si se mantuvo esta línea de acercamiento y a veces de abyección hacia lo que dijera Donald Trump, es decir, ponerse de rodillas ante lo que él diga, pues ahorita se van a pagar las consecuencias. Una cosa que también es muy cierta, esto es, pues ni modo, hay que concederlo cuando son las cosas reales, ¿no? Esto Andrés Manuel no es el que lo provocó, y Andrés Manuel tampoco fue el primero que lo hizo. No debemos olvidar lo que representó siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, que se le diera una recepción prácticamente como si él ya hubiera ganado las elecciones. Ya se nos olvidó todas las controversias que se generaron en ese sentido, cuando personas como Luis Videgaray, eso hay que decirlo por su nombre, personajes como Luis Videgaray formalmente recibieron a Donald Trump como si él hubiera ya ganado las elecciones y no le dieron el mismo chance ni la misma oportunidad a los representantes de Hillary Clinton. Esto no podemos dejarlo de lado, esto es algo real y verdadero y desgraciadamente se están pagando las consecuencias de un mal manejo diplomático tanto de este régimen como del régimen de Peña Nieto, eso no podemos olvidarlo. Entonces, si tomamos en consideración esta situación que les menciono, el tener que apechugar, ¿no? Y mantener la coherencia de decisiones que a lo mejor pueden haber sido buenas o malas, pero se tiene que mantener esa línea y esa coherencia, pues es lo que ahorita nos tiene entrampados. En algunos de estos planteamientos, varios de los analistas dicen, efectivamente estamos teniendo que pagar las facturas de algo que desde el inicio no fue bueno y que desde el inicio no fue parte de las decisiones de este gobierno. Aunque nos duela a los que no somos simpatizantes del gobierno contemporáneo, esto también se tiene que reconocer y no debemos de olvidar que eso fue responsabilidad de la gente del equipo de Peña Nieto antes incluso de que triunfara Trump en las elecciones, ¿no? Y lo malo es que ahora se tienen que tomar una serie de decisiones en donde pues desgraciadamente más que ser un ganar-ganar termina siendo un no ganar, ¿no? Y escoger, como yo lo había dicho anteriormente, a veces pues vas a tener que escoger tu veneno, ¿no? No hay de otra, lo vas a tener que tomar, te vas a tener que meter una purga, y hay una purga que es muy eficiente para limpiar, sí, pero es lentísima, y otra que no es tan eficiente, pero es muchísimo más rápida. Tú lo que no quieres es sufrir, sí, pero la purga tienes que hacerla, ¿no? Y a final de cuentas vas a tener que tomar la decisión. Y aquí desgraciadamente esto se carga hacia la línea del perder. Entonces pues ahora sí que de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Siguiendo los famosos refranes mexicanos. Y pues cuál es la decisión que nos perjudica menos si de por sí vamos a tener que tomarlas a la de a fuerza, ¿no? Entonces eso es lo que ahorita se está viviendo
en el manejo de la política internacional con base en las decisiones de un personaje que puede que nos caiga bien, puede que nos caiga mal, pero ni modo, tiene un gran peso y tiene una gran influencia para lo que van a ser las decisiones de las políticas exteriores del mundo, y esto durante los siguientes 3 años o 3 años y medio, ¿no? Y dependiendo de ese desempeño es donde se dará continuidad o se meterá reversa, no solo a las decisiones de él como representante de gobierno, sino de los países que tenemos, y hay que incluirnos, nos guste o no, toda una serie de acuerdos, toda una serie de tratados, algunos de ellos comerciales, otros de ellos políticos, otros de ellos diplomáticos, otros de ellos abiertos, otros de ellos cerrados, pero que nos guste o no, forman parte de las relaciones entre México y Estados Unidos, ¿no? Esta famosísima frase que se le atribuye a Porfirio Díaz, ¿no? La de pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pues sí, ni modo, esa es parte de lo que se tiene que entender, y pues hay que saberlo manejar en ese sentido. Y tampoco caer ingenuamente, como mucha gente lo llega a pensar, ay, es que tenemos un representante de los Estados Unidos, en el caso de su embajador, que él simpatiza completamente con México, ¿no? Pues es la imagen que tiene que dar. Lo mismo con la embajadora anterior, ya esta situación en donde hay que ponerle el femenino a todas las palabras, de repente a mí ya me saca muchísimo de onda, ¿no? Entonces, esta serie de planteamientos en donde pensar que Christopher Landó tiene una preferencia especial por México, no, hay unos que te ponen una cara más simpática, que te lo dicen con una sonrisa en la boca, pero la política siempre va a defender, en última instancia, defender las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, sea para con Trump o sea para con el nuevo gobernante, si es que lo hay. Esto, pues, de repente, cuando hay alguna modificación, queda sujeto no a la decisión de México, sino sujeto a las necesidades del gobierno en turno en Estados Unidos. Uno de los peores, y miren que hay muchos, pero uno de los peores embajadores que ha habido de Estados Unidos en México fue el embajador Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson, para que lo ubiquen muchos de ustedes, es aquel que le dio todo el apoyo al golpe de Estado, por supuesto con autorización presidencial del entonces presidente norteamericano William Howard Taft, para, como se dijo en aquel momento, a lo mejor hay que poner una carga de dinamita para ver si así despertamos a ese soñador que se dice presidente de México, y se refería a Madero. Pero lo que mucha gente olvida es que Henry Lane Wilson no llegó a ser embajador durante el gobierno de Madero, sino había llegado años atrás, justamente cuando Porfirio Díaz era el presidente de México todavía. Y cuando uno se pone a revisar, se dan cuenta que la relación entre México y Estados Unidos se había empezado a amargar y había empezado a tener una serie de pequeñas diferencias, no como para romper, pero en donde sí el gobierno de Estados Unidos pues trataba de imponerle al régimen de Porfirio Díaz, que trató hasta donde la medida diplomática lo permitía. Y ubiquen que es la misma línea diplomática que se seguía desde los tiempos de Benito Juárez, sin olvidar que Porfirio Díaz era liberal igual que Benito Juárez, eso no debemos de olvidarlo, pero que ya marcaba cuando fue. Hubo una entrevista que se realizó en El Paso, en Texas, una entrevista que hubo personalmente entre Taft y Porfirio Díaz. Y allí es donde se notó que hubo ciertas diferencias en el trato de ciertas normas fronterizas, de ciertas leyes, en donde había, por ejemplo, un apoyo mutuo para perseguir, clásico, a los indios que no querían en México, pero que tampoco querían en Estados Unidos y que no son vistos ni como mexicanos ni como estadounidenses, aunque formalmente muchos de ellos pertenecían al territorio mexicano. Pues resulta que muchos de esos indios, cuando los perseguían las autoridades mexicanas, pues lo que hacen es que se brincaban simple y sencillamente la frontera de un lado para el otro, ¿no? Recordando, buenos días, recordando que si ahorita es complicado mantener la vigilancia sobre las fronteras, ahorita, en el año 2020,
Pues imagínense cómo era en 1908, imagínense cómo era en 1909, era todavía más difícil y complicado. Entonces, como era muy común que los grupos, inclusive hasta de robavacas, ¿no?, que se brincaban la frontera, que era pues nada más un mojón, una piedra que dice México hasta aquí y Estados Unidos para allá, era muy común que se pasaran de un lado para el otro para esquivar la ley de los que lo estaban persiguiendo. El acuerdo que se tenía con el gobierno mexicano es que si se pasaban del otro lado, hay un acuerdo que permite que las autoridades estadounidenses detengan, nada más se tiene que pasar el reporte, detengan a estos grupos de indios o a estos criminales o bandoleros o robavacas, y que los detengan en Estados Unidos, los traigan a la frontera y se los entreguen oficialmente a las autoridades mexicanas. Eso era un acuerdo que estaba preestablecido. Como no llegaron a renovar varias de las cosas, se sigue un poquito todavía la política del Big Stick heredado del régimen anterior en Estados Unidos, que era el de Teddy Roosevelt. El gobierno mexicano pues dijo, no, ante esas situaciones nosotros no vamos a conceder, ¿no? Y se pusieron más densos y el gobierno norteamericano comenzó a decir, si no nos haces caso, pues entonces hay ciertas cosas que ya no vamos a seguir haciendo. Y dejó, por ejemplo, de aplicarse esta norma de detener a los criminales perseguidos en México, de detenerlos en Estados Unidos y entregárselos a las autoridades mexicanas. Esto se los menciono porque con el paso del tiempo va a tener otra serie de consecuencias, como por ejemplo, cuando los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración fueron sistemáticamente ya perseguidos por el gobierno de Porfirio Díaz. Ellos lo que hicieron, a sabiendas de que estas normas, de que los van a detener allí y los van a entregar aquí, ya se había roto, los Flores Magón se fugaron justamente hacia Texas. Si mal no recuerdo, se van a ir a San Antonio. Y desde allá ellos van a continuar con la publicación de su periódico y lo van a meter ilegalmente al territorio mexicano, ¿no? Esto también se va a ver reflejado cuando detuvieron, no me voy a detener a discutir ahorita si fue legal o no, el chiste es que detuvieron a Madero cuando estaba compitiendo a la contienda electoral. ¿Se acuerdan que lo apresan, lo meten a la cárcel allá en San Luis Potosí, desde donde termina prácticamente toda la redacción de lo que fue el famoso Plan de San Luis, ¿no? Donde incita al levantamiento el 20 de noviembre, bla, bla, bla. Pero cuando a través de sus contactos, su mamá, doña Mercedes, termina hablando con el secretario de Hacienda, un hombre poderosísimo, el mejor secretario de Hacienda, que durante muchísimo tiempo tuvo México, José Yves Limantour, pues consigue que les concedan la autorización para permitirle que salga de la cárcel a Madero, ¿no? Ellos también utilizaron sus palancos, ¿para qué nos hacemos? Nada más que, pues como es más delicado el asunto, está bien, lo vamos a dejar libre, pero con la condición de que no siga publicando, que se mantenga limitado dentro del estado de San Luis Potosí y que tenga que ir cada cierto tiempo, tenga que ir literalmente a checar, tenga que ir a firmar y tenga que ir a decir, por supuesto teniendo registrado, dónde se está quedando a vivir, ¿no? Para tenerlo bien vigilado. Madero, siguiendo su línea, no va a respetar ese acuerdo y se va a terminar escapando, va a violar, va a romper la ley. Eso también tenemos que entenderlo. Estrictamente hablando, la ley había determinado, justa o injustamente, que debía de ser mantenerse dentro de las fronteras de San Luis Potosí, y al momento de que rompe ese decreto por parte de la autoridad, se está haciendo un ilegal, ¿no? La diferencia es que él está tratando de iniciar un movimiento revolucionario que nosotros vemos como algo bueno y positivo. Acuérdense, la historia la escriben los vencedores. Y es en ese sentido que para nosotros se subraya el hecho de que se haya rebelado en contra de la autoridad, sí, pero lo hizo violando la ley. O sea, esas son de las partes que cuando ya nos metemos a las minucias, estrictamente hablando, la ley sí la violó, ¿no? Que si la ley no era legítima, eso es harina de otro costal. Y el hecho de que él se haya fugado, se haya ido no solo del Estado, sino que se haya ido hacia los Estados Unidos,
¿Por qué creen que no lo podían detener? A pesar de que el gobierno solicitara su detención, porque se habían roto estos acuerdos, y esos acuerdos se rompen en el tiempo entre Taft y Porfirio Díaz, lo que nos permite entender que la relación no iba bien en ese sentido, y que tampoco vamos a encontrar que hubo una abyección por parte del gobierno de Porfirio Díaz al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es importante, incluso si estamos o no de acuerdo con las formas del régimen de Porfirio Díaz, entender que se seguía una lógica en donde no se sometían a lo que decían los representantes de los Estados Unidos, ¿no? Pero, como es el régimen del dictador, evidentemente los regímenes emanados de la posrevolución, pues siempre le van a echar todas las flores a los revolucionarios y le van a tirar todo el excremento, literalmente, a la mendiga dictadura, ¿no? Acuérdense también esta idea de hacer al dictador más poderoso y más fuerte y más feo y más cruel, para que quede mucho mejor justificado el levantamiento revolucionario que colocó al pueblo bueno, según nuestros términos contemporáneos, lo termina colocando como el que decide sus propios destinos, ¿no? Y de repente se nos olvida que esa visión de esa construcción se ha mantenido intacta en el régimen contemporáneo. Basta con que ustedes revisen el logo oficial del gobierno de México, en donde encontramos a todos los héroes que se construyeron en la historia oficial y particularmente de la revolución para acá. Por eso tenemos a Morelos, por eso tenemos a Hidalgo, por eso tenemos a Juárez, por eso tenemos a Madero y por eso tenemos a Lázaro Cárdenas. Que no se nos olvide que todos ellos también fueron avalados por el PRI, para aquellos que tienen memoria muy corta. Sobre esos lineamientos hay que entender que Christopher Landó, el actual embajador de Estados Unidos en México, lo vemos asistiendo, por ejemplo, a la ceremonia de independencia, la primera que se organizó bajo el régimen ya de López Obrador. Y lo vimos tomándose selfies y lo vimos diciendo que qué ricos estaban los tacos de la taquiza que se organizó y que le encanta la comida mexicana. Para los que no han puesto un poquito de atención, él no es el que lo hizo primero. Incluso antes que la embajadora anterior hacía exactamente lo mismo. La embajadora anterior incluso pues se sacaba fotos cuando venía, por ejemplo, el aniversario de la muerte de Pedro Infante. Pues ahí la tienes visitando la tumba de Pedro Infante y sacándose sus fotitos diciendo lo importante que es la tradición mexicana y que ella también es admiradora de la música de Pedro. Son políticos. ¿Qué creen que están haciendo? Se están tratando de ganar la buena voluntad de aquellos amigos a los que nosotros venimos a visitar en nombre de nuestro gobierno, pero que no tenemos ninguna intención de influir, no tenemos ninguna intención de cambiar sus lineamientos. No. A final de cuentas, los embajadores van siempre a dar preferencia a sus propios representados. Eso tenemos que acabar de entenderlo. Por eso insistimos tanto, ad vomitum, ya ni siquiera ad nauseam, en la necesidad de forjar criterio de análisis y darnos cuenta que sea de la línea que sea más simpática, sea más agradable, sea más diplomático, sea más tosco o sea más bruto, el representante de cualquier embajada, no solo la de Estados Unidos, a final de cuentas, de lo que se trata es defender los intereses de su país. Punto. Por más que pueda tener ascendencia latina, que haya tenido alguna abuela mexicana, es norteamericano y van a cuidar los intereses de los Estados Unidos. Eso no debemos de perderlo nunca de vista. Por allí incluso hay un libro relativamente reciente que escribió la periodista Dolia Esteves y que es muy interesante porque se titula Así nos ven. Y son una serie de entrevistas que se mantuvieron sin publicar durante mucho tiempo y que nos plantean, ¿no?, la forma en la que los representantes de los Estados Unidos ven al pueblo mexicano. Y una de las cosas que tenemos que entender es que a lo mejor hay estereotipos, a lo mejor hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo, pero así es como ellos nos ven y es así como ellos van a hacer la construcción de las relaciones diplomáticas entre los respectivos países. Y esto pues viene una vez más a colación, porque ya una vez que comience a hacerse la construcción del camino de cómo vamos a afinar la relación entre el nuevo gobierno de los Estados Unidos y el gobierno
del presidente de México, López Obrador, pues evidentemente se van a tener que hacer algunos ajustes, ¿no? Y esto, cuando se hacen estos ajustes, si de repente no se sigue, no se acopla a los lineamientos del nuevo gobernante, pues el representante de la embajada se va a tener que aclimatar o lo van a terminar removiendo, ¿no? Esto fue también lo que pasó cuando les decía que Henry Lane Wilson fue nombrado todavía por el presidente Taft como embajador de Estados Unidos en México y que recibió todo el apoyo incluso para ponerse de acuerdo con aquellos que no estuvieran tan de acuerdo con el régimen de gobierno ya establecido y legitimado a través de las elecciones. Eso no lo pudieron impedir en el caso de Madero, ¿no? Pero sí, intrigar todo lo que sea posible para meterle todas las piedritas en el camino al nuevo presidente. Y una vez que vino el golpe de Estado en donde se aseguran de que quede legalmente, porque legalmente llegó a la silla presidencial, nos guste o no, podemos estar no de acuerdo con ello, sí, pero son las trampas de la ley. Legalmente llegó a la presidencia Victoriano Huerta, pero la finalidad no era que se quedara Victoriano Huerta en la presidencia. La finalidad es que él, en un lapso no mayor a 72 horas, él tendría que convocar al Congreso a que convocara a su vez a elecciones extraordinarias. Y para esas elecciones extraordinarias, la misma embajada había dado su bendición para que se ocurriera, era un mexicano que siempre se había mostrado completamente favorable, absolutamente abyecto al gobierno de los Estados Unidos, y que era ni más ni menos que el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. El problema es que bajo una serie de circunstancias que se dan al interior del régimen supuestamente temporal y ya establecido legalmente por parte de Victoriano Huerta, el resultado es que él va a tener que dar marcha atrás en el acuerdo, en el dichoso pacto de la embajada, y ya no va a convocar a las elecciones cuando se supone que tenía que haberlo hecho. ¿Y esto por qué se terminó acelerando? Por la circunstancia de que tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos un candidato demócrata opuesto a los lineamientos republicanos del entonces ya saliente presidente Taft. Para cuando llega principios de marzo en ese caso 1913, el que tomó posesión como presidente de los Estados Unidos va a ser Woodrow Wilson. Y Woodrow Wilson no va a estar de acuerdo, a sus asesores así se lo van a plantear, con varias de las formas en las que se había desenvuelto el régimen anterior. Y como pues las decisiones fueron tomadas por el embajador y el embajador no quiso hacer las modificaciones que le solicitaron, uno de los primeros actos de gobierno del ya presidente oficial de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, fue remover al embajador de Estados Unidos en México, removió a William Howard Taft, ¿no? Pero desgraciadamente el daño ya estaba hecho. Y esto, pues el daño principal es que se había asesinado tanto al presidente como al vicepresidente y había quedado un dictador sete como presidente de México. Y esto es lo que pues termina ya acelerando todo este proceso de lo que identificamos como la parte álgida, la parte fuerte de la revolución. Porque además también tenemos que recordar que la ley que amparó la llegada al poder de Victoriano Huerta es la misma ley que amparó la llegada al poder de Madero, que es la misma ley sobre la que se escudaba con pequeñas modificaciones, pero es la misma ley que amparaba el gobierno y las sucesivas reelecciones de Porfirio Díaz, es decir, la ley no había cambiado. Y a su vez es la misma ley que amparaba al régimen de Sebastián Lerdo de Tejada y su predecesor, ni más ni menos que Benito Juárez. Esa también es otra cosa que no debemos de olvidar, ¿sí? Era el mismo marco legal, la Constitución del 57 fue la que permitió en sí, como siempre les he dicho, la ley en sí per se, la ley no es mala. La forma en la que se aplica la ley, a criterio de las personas que son las encargadas de aplicarlo, son los que terminan dándole el tono para que las cosas no funcionen como deberían de funcionar y quedan sujetos, por supuesto, a los intereses
que se manejen políticamente, económicamente, socialmente. Y esto debemos de saberlo manejar, sobre todo cuando nos salen con el clásico comentario de que, y esto viene desde muchos gobiernos, del PRI, del PAN e inclusive también de este gobierno, en donde se debe de respetar el marco de la ley. Allí es en donde nosotros también podemos entender, igual no estamos de acuerdo con la persona, pero podemos entender las alegatas que llega a hacer Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que lo que debe de prevalecer es la justicia y no necesariamente la ley. Que, reitero, puede que a mí no me guste el tono, puede que yo no esté de acuerdo en la persona que lo dice, pero entiendes por qué lo dice, porque la ley habitualmente se había estado utilizando para favorecer a ciertos grupos en el poder y no aplicar el sentido de lo que la ley se supone que representa para con la población común y corriente, ¿no? Entonces, de esta manera creo que tenemos un escenario aún complejo. Hay que ver en qué termina lo de Georgia, hay que ver si termina quedando mayoría de los demócratas o sigue manteniéndose la mayoría republicana, porque esto le va a impedir o favorecer al régimen de Joe Biden cuando éste ya tome posesión. Y el último punto interesante, ¿qué pasaría? Esto es un artículo que debe de aparecer, me parece que en BBC News. ¿Qué pasaría? O incluso, si no es BBC, es Deutsche Welle. ¿Qué pasaría si llega el 20 de enero y Trump sigue sin reconocer y Trump no se quiere salir de la Casa Blanca? Estrictamente hablando, el servicio secreto tiene una misión, que se haga cumplir la Constitución. Y si el señor presidente no se quiere salir, pues está la orden de que le estimulen a que abandone el lugar de una manera un poquito más fuerte. Lo delicado es todos estos grupos de radicales y fanáticos, muchos de ellos radicales republicanos, fanáticos de las armas y entrenados en cuestiones de la milicia. ¿Qué pasaría si algunos grupos de ellos decidieran apoyarlo y decidieran forzar a que no lo saquen de la presidencia? Es un escenario que no sería tan viable, dados las reacciones que se han tenido en lo general, pero uno nunca sabe. Y es una posibilidad que, mientras sea real, hay que tenerla en consideración, aunque no sea aplicable de manera clara y directa, no en estos momentos, pero no hay que quitar el dedo del renglón y no hay que dejar de poner atención a esta situación en donde, mientras Donald Trump no quiere reconocer, y mientras haya personas, les dije, el trumpismo sigue vivo, y más que el trumpismo, Trump es el que lo representa ahorita, pero es este fanatismo de extrema WASP que odia todo lo que tenga que ver con el avance de lo que ellos siguen considerando minorías étnicas, raciales, culturales y hasta evolutivas. Sigamos poniendo atención a lo que representa todo este proceso. Que tengan ustedes un muy buen día.